Muy buenas a todos. Hoy estamos en el canal de Dos contra Todes con Víctor Piciedo, presidente de la Asociación de Labradores Independientes de Valencia, Labradores Independientes Valencianos, una asociación de labradores que está integrado dentro de otra asociación que es UNASPI. Así que bienvenido, Víctor. Muchas gracias por venir al canal y comentarnos pues, todos los males que está sufriendo la agricultura en este país. Bueno, muchas gracias a ti, Carmen, por darnos voz a los agricultores. Somos un sector maltratado en estos momentos, pero somos el sector primario, somos la base de la sociedad. Entonces, si a nosotros nos maltratan, todo eso lo puede pagar perfectamente el consumidor. Y bueno, pues creo que es muy importante que el consumidor sepa cuáles son los problemas del campo, porque más pronto que tarde le va a afectar. Me gustaría empezar, bueno, me gustaría hablar de muchos temas porque hay muchas cosas que rodean a la agricultura, pero me gustaría empezar a hablar un poco del tema de la dana. Yo he estado ojeando un poco vídeos tuyos, tus redes sociales. Sé que durante la dana hubo muchos agricultores que se volcaron y la verdad es que siempre que suceden este tipo de cosas, yo siempre veo a algún agricultor con su tractor remolcando, ayudando a la gente, poniendo su hombro. Sé que desde la izquierda, pues a veces se les acusa de ser gente facha, burda, o incluso hay gente que dice que son grandes empresarios, que habrá grandes empresarios terratenientes, Claro. pero la mayoría de este país son pequeños propietarios que hipotecar tienen que hipotecar un tractor y les cuesta mucho sacar el trabajo adelante. Dices en tus vídeos que el tema de la dana, por parte de la derecha, pues es una cuestión de incompetencia y de una negligencia absoluta, pero que por parte de la izquierda ha sido una cuestión de tacticismo político. ¿Puedes contarnos un poco qué opinas tú como agricultor? ¿Cuáles han sido los motivos de la dana? Y Bueno, también te preguntaré la situación de los agricultores con todo este tema. en primer lugar, decirte que en cuanto ocurrió, UNASPI, asociaciones de UNASPI de todos los sitios, de Burgos, de León, de Soria, de Pamplona, de Zaragoza, de Murcia, de Albacete, no me gustaría dejarme a nadie, pero de toda España me llamaron para apoyar en la dana. Rápidamente se pusieron en marcha con tráilers cargados de agua, que nosotros los recibíamos aquí y los repartíamos en la zona de la catástrofe. Intentábamos siempre hacer reparto directo, o sea, no íbamos a sitios donde se almacenaban las cosas porque pensábamos que así no se hacían bien las cosas. Y rápidamente se montaron caravanas de tractores desde Castellón, desde León, fíjate, León estoy diciendo, Burgos, Me lo creo. más que, más que caravanas de tractores, obviamente aquellos vinieron en grandes, ¿cómo se llama esto? Bueno, las grandes remolcadores, ¿vale? Sí. Que cargan sus tractores allí y se los trajeron para acá, también desde Zaragoza. Y estos estuvieron trabajando aquí pues 1 o 2 semanas. También de Utiel Requena, que también están dentro de UNASPI, hay otra asociación allí, también bajaron a Valencia, que ellos también estuvieron afectados por la dana, pero una vez, digamos, limpiado su zona o sus 2 pueblos, pues bajaron también a Valencia. Bien, los agricultores nos volcamos al 100%. Sí. Los municipios que se encontraban más cerca de las zonas agrícolas de interior, los municipios que rodean Utiel-Requena, fueron de los primeros en recuperarse a pesar de los destrozos, precisamente por la presencia de agricultores que desde el día 1 estaban remolcando de todo lo que obstaculizaba las vías. Así es, así es. Y luego no me gusta hablar de izquierdas y derechas, ¿eh? Aunque a veces lo hago, a veces englobo a Partido Popular y Partido Socialista en el extremo centro, más que nada burlándome precisamente de esas denominaciones de extrema derecha, extrema izquierda, ¿sabes? Yo no creo en todo eso, yo creo en las ideas, creo que el extremismo está en las personas y sobre todo si no hay lógica, y no la hay hoy en día
en estos partidos llamados de centro, pues eso es radicalidad. Y por lo tanto, hoy en día las ideas más radicales están en el extremo centro. Pero a mí me gusta hablar de globalismo y no globalismo. Me siento más cómodo, no quiero hablar de izquierda y derecha, eso pasó a la historia para mí, eso pasó a la historia, y hoy tenemos que hablar de algo que está arrollando el mundo, que es ese globalismo que está esclavizando nuevamente a las personas y nos está convirtiendo en esclavos de un nuevo sistema, ¿no? Entonces, me siento más cómodo así. Bien, pues a pesar de eso, pues efectivamente aquí en España pues tenemos un centro derecha y un centro izquierda que son culpables de lo que ha ocurrido en Valencia. Y son culpables porque, si bien el gobierno valenciano es culpable de no haber avisado a la población a tiempo y han sido negligentes e inútiles, por parte del gobierno nacional, vamos a llamarlo así, no han querido, no quisieron declarar nivel de emergencia nacional o nivel de emergencia 3. Aparte de que en el origen también son culpables, porque ellos han hecho una serie de leyes que han permitido que esta vamos a llamarle, estas inundaciones, no me gusta llamarle Dana ni gota fría, estas inundaciones se hayan ocasionado precisamente por esas leyes. En el origen de todo esto está la ley de restauración de la naturaleza, el que no se limpien los cauces de los barrancos y de los ríos. En el origen de esta catástrofe está también la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, por la cual no se está dedicando el dinero a construir nuevas presas, sino a derribarlas, y esto es así y se puede ver perfectamente en la página web del Ministerio de Transición Ecológica, en la que llevamos ya muchos azudes, muchísimos, estamos hablando de más de 500 azudes ya, y varias presas, estaremos rondando las 25 presas derribadas, y ese listado está en la página web del Ministerio de Transición Ecológica, no me estoy inventando nada, y por lo tanto, ¿cómo van a hacer la presa de Cheste, que está precisamente pensada para parar y laminar esas crecidas de los barrancos que están cercanos a Valencia? ¿Cómo van a hacer esa presa, o cómo van a hacer el barranco del Pollo, comunicarlo con el río Turia, y que ampliarle el cauce y ponerlo, digamos, en unas condiciones en que el barranco pueda evacuar a prisa el agua? Porque es curioso porque, o sea, se están derribando presas y azudes, eso es obvio, y se defiende desde el Ministerio de Transición Ecológica y lo publican ellos mismos, y lo dice la Ley de Restauración de la Naturaleza, que tienen que derribar ese tipo de infraestructuras para reconectar, creo que eran 3.000 kilómetros de río. Correcto. Porque esto se supone que los azudes y las presas impactan contra el ecosistema acuático y los salmones y ya y tal. Vale, eso está todo muy bien, pero tiene un impacto doble en la agricultura, que por una parte se limita el almacenamiento de agua y podemos ver cómo se está encareciendo en muchísimas provincias que están padeciendo una sequía terrible, y por otra parte, a pesar de que haya ambientalistas que digan que las presas son inseguras, luego sucede cosas como estas, que no hay presas ni azudes que permitan regular el paso del agua. ¿Por qué hay ambientalistas? Yo es que esto un paréntesis. Las presas son inseguras porque no se mantienen, porque se están devolviendo a las arcas del Estado 7 de cada 10 euros que se dedican o que están presupuestadas para el mantenimiento de las presas. Las presas hay que limpiarlas por abajo, las presas hay que reforzarlas por arriba, y por eso la Forata, cuando alcanzó cierta cantidad, se dijo, ojo, peligro de que la presa reviente, no está mantenida. Y entonces, sin avisar, soltaron el agua de la presa de la Forata. Lo que no sabemos es si también lo soltaron de Benajever o también lo soltaron de la presa que está más arriba, de la de... bueno, es igual. No sabemos si también abrieron otras presas.
Claro, y eso se tiene que avisar al CECOPI, que nadie lo avisó. Efectivamente. El tema de la inversión en infraestructuras, yo sí que me suelo meter en temas políticos, Víctor, porque al final a mí me indigna y creo que hay responsabilidades directas, pero Teresa Rivera, que es ministra de Transición Ecológica, no ha ejecutado un 90% de los presupuestos destinados a la restauración de ríos, de presas y de este tipo de infraestructuras, un 90%, que es como, ¿qué has hecho? No has hecho nada Claro. durante tu legislatura. Sí, Entonces, dedicar 2.500 millones de euros para derribar presas y azudes. efectivamente. Y luego lo que más me molesta de esa persona es que durante toda la tragedia ella no dio ninguna rueda de prensa, no acudió a las zonas afectadas. Es que poco se habla de Teresa Rivera, pero mientras sucedía todo eso, ella estaba encerrada estudiando para conseguir un cargo en la Unión Europea. Efectivamente. Luego tienes que, así como hubo muchísima rapidez en acudir a Marruecos en el terremoto que hubo en Marruecos, o incluso yo viví directamente en 1990 unas inundaciones en Mozambique, donde el ejército español, con unos Antonov enormes que venían de Ucrania, pues desplegamos un hospital a los pocos días, 3, 4 días, en zona en Mozambique. ¿Cómo es posible que en Valencia no haya habido nadie ni al primer día, ni al segundo, ni al tercer día de la administración central haciendo nada? Porque a mí que me digan, no, participó la UME. Vamos a ver, la UME 3 está en Valencia, esa participó, obviamente, solo faltaba eso, ¿no? Pero la UME tiene un Estado Mayor que está preparado para poder administrar o, digamos, dirigir todo el ejército español y todas las ayudas que vengan de fuera. Es un Estado Mayor especial. Ese Estado Mayor no se activó. Y no se activó porque no se declaró el nivel de emergencia 3. Y el nivel de emergencia 3, que te dicen, no, es que debía de haberlo pedido el inútil de Mazón. Y lo voy a llamar inútil porque es así. O sea, Mazón tenía que haber pedido al Estado el que se activara el nivel de emergencia 3. Pero es que el Estado no tiene que esperar a que se lo pidan, porque por ley, precisamente en el estado de alarma, te dice que en una circunstancia de emergencia donde se necesiten capacidades nacionales hay que declarar el nivel de emergencia nacional. Y aquí se necesitaban capacidades nacionales. El ejército, si se hubiera declarado el nivel de emergencia 3, en el minuto 1 estaría plagado de helicópteros rescatando personas, llevando agua, llevando medicinas, etcétera, etcétera, a la zona. Hubiera habido Bantax y BMRs que hubieran apartado los vehículos de las vías de comunicación porque son todoterreno, estos no tienen ningún obstáculo, y hubieran habilitado enseguida las comunicaciones. Las comunicaciones electromagnéticas, a través de las transmisiones tácticas que encima están en Marines, Valencia, hubieran restablecido las comunicaciones electromagnéticas inmediatamente, que no se habilitaron hasta 3 o 4 días después. Hubiera habido intendencia, hubiera habido máquinas de ingenieros, hubiera habido pontoneros, en fin, y sobre todo se hubiera coordinado y se hubiera integrado en los trabajos a agricultores y a voluntarios. Todos han actuado de forma anárquica porque no se activó el nivel de emergencia 3 y no se activó el Estado Mayor de la UME. Así de claro. Y eso no es inutilidad, eso es maldad, porque el mismo martes allí se reunió el Gabinete de Seguridad Nacional a nivel nacional con los ministros que forman parte de ese gabinete y todos los organismos que forman parte de ese gabinete que se activa en tiempo de crisis. Y ahí se le tenía que haber dicho al ministro del Interior, usted se pone al frente de la dirección de la catástrofe y se activa el Estado Mayor de la UME. Y a partir de ahí hubiera sido otra cosa. En cambio, pues, está claro, Víctor, no se ha hecho y no se ha hecho por maldad. La gente tiene que saberlo, porque además pasa otra cosa, que si no corregimos los errores que se han cometido, esto va a volver a ocurrir. Si seguimos practicando
la ley de restauración de la naturaleza no limpiando los cauces, si seguimos no dedicando el dinero que toca al mantenimiento de las presas, si seguimos sin construir las obras hidráulicas que se tienen que construir para que estas cosas no ocurran, esto va a volver a ocurrir. Y nos estamos dedicando solo a Mazón. Mazón, por supuesto que tiene que dimitir. Mazón, por supuesto que tiene ya no una responsabilidad jurídica, que a lo mejor no la tiene, pero sí una responsabilidad moral. Y tendrá que afrontarla. Pero el gobierno ha actuado con maldad. Y la gente lo tiene que saber. Y no es una cuestión de derechas e izquierdas, es una cuestión de que estamos gobernados por un señor muy malo. Yo opino lo mismo y digo abiertamente que el presidente es un psicópata, que estamos gobernados por un psicópata. Me corto poco, la verdad. Me gustaría que comentases también, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y con el procedimiento de activar la emergencia a nivel 3. No se hizo, y estoy también de acuerdo contigo, seguramente por tacticismo político. Y bueno, yo creo que deberían responder. Me gustaría que comentases también un poco cuál es la situación de los agricultores con todo esto de la DANA, el impacto que ha tenido sobre tierras agrícolas y si a los agricultores se les ha concedido algún tipo de ayuda, si todavía están tardando en recibir esas ayudas. Bien, el tema de los agricultores en la zona es distinto de unos a otros por una razón muy sencilla, porque el agua va por las zonas bajas y no afecta a las zonas más altas. Entonces, aquel que tenía las tierras, digamos, en zona más elevada no se vio afectado, pero aquellos que las tienen más bajas sí. Entonces, ¿en qué ha afectado la DANA? Pues la DANA, en primer lugar, pues ha arrasado con todo lo que había, con todas las cosechas que había. En segundo lugar, en el caso de cultivos, digamos, perennes, como pueden ser los naranjos, o pueden ser aguacates, o pueden ser otro tipo de cultivo, pues esos cultivos no solamente van a tener problema este año en esa cosecha, sino debido a esas humedades, debido a ese barro, pues los árboles van a tener asfixia radicular, van a tener muchos hongos y va a haber mucha mortandad a lo largo de este año, ¿no? Entonces va a ser fincas que van a sufrir el que van a tener que arrancar muchos naranjos y otro arbolado, ¿no? O sea que pueden ser también olivos, pueden ser almendros, pueden ser otro tipo de arbolado. Lo que pasa es que yo hablo de naranjos, pues nosotros tenemos aquí naranjos y la mayoría de la zona pues ha sido afectada es naranjos, aunque en la parte de arriba, por ejemplo, son viñedos, en Utiel Requena han sido viñedos, ¿vale? Bien, o sea que la recuperación de los verdaderamente afectados va a ser lenta. ¿Ha habido subvenciones? Sí. O sea que pero esas subvenciones se han dado de una forma, digamos, poco real. Es decir, que tú por ser agricultor y estar, digamos, con ciertos daños en zona, pues vas a recibir, pues, por ejemplo, pues 5.000 euros. Bueno, sí. Pues la verdad es que hay agricultores que no están afectados, que van a recibir los 5.000 euros, y hay agricultores que lo han perdido todo, que van a cobrar también los 5.000 euros. Luego, esto la verdad es que está muy mal hecho. Luego, pues hay ayudas para darles, digamos, maquinaria agrícola y tal, bien. Pero yo creo que levantarse de un golpe así es muy difícil. Puede que efectivamente con las ayudas de la Generalitat y las ayudas del Estado, si las hay, pues se vayan recuperando. Yo no estoy en zona, no estoy afectado, aunque, como he dicho antes, pues sí que nos volcamos con esa recuperación, ¿no? Pero sí, si estuvieras hablando con un agricultor de Algemesí, por ejemplo, pues te diría más o menos lo mismo que yo, que no ha habido un reparto justo de las ayudas, no se han preocupado por ver quién de verdad tiene daños. Luego en las fincas están saliendo cañas, porque la caña brota de la propia caña seca que ha sido arrancada y que está dentro del fango. Ahora mismo hay cañares por todos los lados debido precisamente a esa inundación, a esos barros. La verdad es que tienen muchísimos problemas, ribazos que se han llevado el agua, en fin, ya te digo, muchos problemas y muy difícil el agricultor que de verdad ha sido afectado, el que se recupere de esto.
Cuéntanos un poco, Víctor, en qué consiste el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, y por qué consideras que se ha aprobado de manera fraudulenta. Bueno, vamos a ver, el Green Deal, el Pacto Verde Europeo, deriva directamente de la Agenda 2030. En realidad, su objetivo principal es conseguir emisiones cero en el año 2050, pasando por un 90% de la reducción de emisiones en el 2040 y un 55% en el 2030. Luego, su objetivo es el CO2. Y ahí es donde está el problema, porque cuando tú hablas con científicos, te dicen que el CO2 no es culpable de ningún cambio climático. Y de hecho, pues tenemos muchos científicos, hay incluso una firma de 1.600 científicos, a la cabeza de los cuales se han puesto 2 premios Nobel, Ivan Gieber y John Clauser, que precisamente hacen un manifiesto en el cual dicen que el CO2 humano no es culpable de ningún cambio climático. Entonces, claro, ahí hay una verdadera conspiración en todo eso, porque si resulta que haces todo un conjunto de reglamentos, directivas, leyes, normas, basado en la reducción del CO2, y el CO2 no es culpable de nada, pues tenemos un problema, ¿no? Si dedicas millones y millones y millones de euros en Europa y sobre todo en España para reducir el CO2 y el CO2 no es culpable de nada, estamos ante una auténtica conspiración. Y eso no lo digo yo, Víctor Viciedo, lo está diciendo estos 2 premios Nobel con 1.600 científicos más, lo está diciendo William Harper, que trabajaba como director del Departamento de Energía en el departamento de George Bush, lo está diciendo Patrick Moore, que era el único científico de los 7 fundadores de Greenpeace, y a nivel nacional lo dice, por ejemplo, Manuel Toaria, que decía al tiempo y que es meteorólogo y divulgador. Lo dice José Antonio Sáenz de Santa María y Enrique Ortega, que son 2 geólogos que han escrito un libro riéndose del cambio climático que se llama Cambios Climáticos y que recomiendo que la gente se lea. Lo dice José Ramón Ferrandis, que ha escrito otro libro que se llama Crimen de Estado. Lo dice Javier del Valle, que también es geólogo, y Alfonso Tarancón, que han escrito también otro libro que se llama Premoniciones y que dicen cuando la alerta climática lo justifica todo. Es decir, estamos hablando de científicos, de renombre. Y bueno, y aquí nos están diciendo que los que decimos que el CO2 no es culpable del cambio climático somos negacionistas. Los negacionistas son ellos. Y lo malo de todo esto es que cuando uno comprende que desde arriba, desde la ONU, pasando por organizaciones como Europa, se está vendiendo el tema climático de la forma que se está vendiendo, que un gas que es el 3% de los gases de efecto invernadero, que el agua es un 95%, el vapor de agua es un 95%. O sea, si fueran los gases de efecto invernadero, que tampoco lo son, sería culpable del agua, que es la única que tiene una variabilidad entre un 1,8% y un 0,8% en la atmósfera, dependiendo de la temperatura y de las evaporaciones. Pero el CO2, que son 400 partes por millón, 0,04% de los gases de los gases de la atmósfera, de todos en general, el ser humano, que es un 3% de ese 0,04, es decir, que si hablamos de partículas por millón, el ser humano, el 3% de 400 partes por millón, son 12 partículas por millón. Yo, Víctor, en cuanto al tema del cambio climático, o sea, yo estudié en la carrera, yo estudié químicas, estudié las reacciones que producen el cambio climático, la formación del ozono troposfórico, la degradación del metano, acidificación de los océanos. Claro, a ver, tiene sentido teórico, dices, estas reacciones se pueden dar. Ahora bien, yo a nivel macro, de cómo afectarían este tipo de reacciones a la temperatura global, tampoco estoy muy segura de los datos ni tengo información. O sea, sé
y conozco que hay científicos que tienen una postura bastante crítica con el cambio climático, como bien has mencionado, todos estos científicos que han firmado el manifiesto, los 2 geólogos españoles que han escrito este libro donde aportan bastante información, y creo que uno de ellos, no sé si trabajó en la EMET o en alguno de estos organismos, bueno, que es una persona bastante formada, ¿no? Sí. Entonces, claro, independientemente de que tenga un impacto en la temperatura terrestre o no, No es para bueno. mí, sí. Para Vale. mí, no te digo que sea, no estoy diciendo que sí o que Te no. compro que la contaminación es mala, te lo compro, pero que eso Y produzca no, un cambio climático. claro, obviamente, y hay ciudades donde la polución es incluso hasta visible, pero independientemente de eso, para mí el fin justifica los medios, y el fin en este caso para mí es la supervivencia de la industria de nuestro país. Te quiero decir, se puede plantear de muchas maneras, que las fábricas estén alejadas de la población, o granjas que sean, yo qué sé, que emitan ciertos gases o lo que sea, que estén alejadas de zonas habitables, vale, eso te lo compro, pero reducir las cuotas de producción a los niveles que se están reduciendo, que es la inexistencia, es un suicidio como país. Es que es dejar de existir. Es que en unos años no... ¿Qué vamos a ser? ¿Dependientes del resto de países? Vamos a ser el tercer mundo. Pues tú estás hablando de la industria, que efectivamente el ser humano contamina mucho, porque solamente hay que ver que estamos rodeados de hormigón, de plásticos, Sí, pero mi problema también es de una cuestión hidrocarburos y tal. individual. Pero es que nos están culpando al campo, están culpando a lo verde. Están diciendo que lo verde contamina cuando es lo único que tiene un saldo positivo con la atmósfera. Y ahí es donde va el Green Deal, con sus estrategias de la granja a la mesa y su estrategia por la biodiversidad, que es lo que quería contar, y también cómo se aprobó. Bueno, sigue, Carmen, que te he cortado. No, simplemente estaba diciendo que, claro, parece que estas limitaciones y todas estas restricciones medioambientales solo se nos apliquen a nosotros. Te quiero decir, solo tiene que ser responsable medioambientalmente España. ¿Y qué pasa con Marruecos? ¿Qué pasa con las fábricas de Bangladesh, de la India, de muchos otros países que contaminan una bestialidad? Te quiero decir, creo que se está atacando a los países más responsables a nivel de sostenibilidad, cuando creo que debería ser una posición de exigir, ¿sabes? De tener una posición soberana nacional. Claro, es que tú mira, Carmen, en el razonamiento que estaba haciendo yo para que la gente se dé cuenta del tema, porque el CO2 no es una partícula que vaya a la atmósfera y esté toda la vida en la atmósfera. El CO2 tiene su vida Claro, está cifrada entre 80 y 150 años, una media de 100 años, vamos a poner, ¿no? La cuestión es que estamos sustituyendo el CO2 de la era de la revolución industrial, por ejemplo, ¿no? De alguna manera. Bien, es igual, en cualquier caso, el CO2 no está ahí toda la vida. Pero ahora vamos a ver lo que podemos contaminar el ser humano. Dice que es el 3%. El 3% de 400 partículas por millón son 12. Pero es que Europa es el 10% de toda la contaminación del ser humano. Pues el 10% sería un 1, algo de partículas por millón. Es decir, que si Europa dejara de existir, las partículas por millón, en lugar de ser 400, serían 398. O sea, es que es absurdo. ¿Cómo va a producir 2 partículas por millón? ¿O cómo vamos a corregir nosotros el cambio climático si fuera el CO2? Con 2 partículas por millón, cuando en el Cretácico había 7.000 partículas por millón y estábamos encima en una glaciación, o sea que no era precisamente calor lo que había sobre la Tierra. Es decir, que de alguna manera nos están metiendo un gol para meternos unas leyes que van contra nosotros mismos. Es decir, que estamos gobernados por nuestros propios enemigos. Y así es como la estrategia de la granja a la mesa, que es una rama del Green Deal, del Pacto Verde, nos dice de reducir el 50% de los antibióticos de los animales. ¿Por qué? Si el ganadero, ya cuando lleva la carne al matadero, ya tiene que llevarlo limpio de antibióticos. Se le hace un análisis, no debe de tener antibióticos esa carne. Pero hombre, déjame las medicinas para que yo pueda tratar a los animales, porque si no, las enfermedades de los animales me están destruyendo mis granjas.
tenemos que reducir el 50% de los fitosanitarios porque sí, no por toxicidad, es que ese es el problema. O sea, la EFSA, la European Food Safety Authority, está dando registros a productos fitosanitarios después de un análisis exhaustivo de que no tienen ninguna peligrosidad ni para el ser humano, ni para el medio ambiente, ni para nada. Entonces, si te han dado ya un registro que a la dosis de empleo y con los plazos de seguridad no hay riesgo alguno para nadie, ¿por qué narices me los estás prohibiendo? Y encima estás criminalizándome diciendo que el 0,01%, que es el límite máximo de residuos, que es un límite totalmente comercial, como si eso fuera dañino para la persona, cuando eso no puede matar ni una ameba, porque es la 100 millonésima parte o sea, es una parte de cada 100 millones de partículas, una parte de veneno por cada 100 partes de partículas. Cuando yo, con mi tractor, cuando fumigo, lo que estoy haciendo es una composición de 1 litro por cada 1000, una partícula de veneno por cada 1000 litros, para matar ácaros y para matar pulgoncitos. Entonces, que se crean que es dañino el fitosanitario cuando no hay ningún residuo en la fruta porque lo hemos tratado a la dosis de empleo y en los plazos de seguridad, y si encima queda algún residuo por debajo del LMR, 0,01 miligramos por kilo, eso es una cosa tan ínfima que no puede matar ni una ameba, y me estás diciendo que eso es un riesgo para la población. En serio, que estamos locos. Y luego también te quieren reducir la fertilización, porque claro, es que estás contaminando las aguas y tienes que reducir los nitratos. ¿Y qué han hecho? Pues si antes para beber el agua tenía una concentración aprobada de 50 mililitros por litro, ahora te lo reducen a 25 y se fuman un puro y te dicen que el agua está estresada. Entonces, pues así vamos mal. Pero es que encima para el agua, si antes hablamos de 0,01 miligramos por kilo, en el agua para fitosanitarios le han puesto 0,1 microgramos por litro. Microgramos. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, un microgramo es la millonísima parte del gramo. O sea, eso no es que no mate a una ameba, es que si hubiera una forma de vida millones de veces más simple que una ameba, tampoco la mataba. O sea, es que es un absurdo total. Y lo único que están haciendo es decirte, es que las aguas están estresadas porque tú tiras fitosanitarios o porque tú tiras abonos. Y eso es falso. Eso es falso, es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te quieren reducir el 25% de los abonos minerales. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Pues con eso lo que va a pasar es que las plantas van a enfermar y van a producir menos. Y eso lo sabemos los agricultores porque no tiramos el abono que nos da la gana, tiramos el que necesita nuestra planta, porque el abono es muy caro. Si a eso le añades la ley de restauración de la naturaleza, que es la otra pata, que es la estrategia por la biodiversidad, ley de restauración de la naturaleza, hay que llevar la naturaleza al estadio anterior a que hubiera agricultura. Es decir, hay que quitar agricultura para restaurar y que aquello sea natural. Pero en cambio la propia ley te dice que ahí sí que puedes poner plantas solares y plantas fotovoltaicas porque son bien de interés común. O sea, esa energía que es intermitente, que es ineficiente, que se necesitan 7.000 hectáreas para producir 1 gigavatio, esa energía es la que sí se puede poner en las zonas naturales, pero en cambio la agricultura, que está en simbiosis con la naturaleza, tiene que ir fuera. Eso es lo que están haciendo estos radicales. La gente tiene que verlo. Están diciendo que el tema de las placas solares no dicen que no se están instalando en zonas agrícolas, pero cada 2 por 3 estamos viendo expropiaciones a agricultores que tienen sus tierras ahí y que llega un fondo de inversión diciendo que, bueno, que es un buen lugar para poner una granja de placas y se están arrancando viñedos por ese motivo. Menos mal, porque la estadística en España está muy mal, menos mal que ha llegado la inteligencia artificial.
Y si tú buscas en la inteligencia artificial, en OpenAI, buscas qué cantidad o qué porcentaje de placas fotovoltaicas se instalan en terrenos agrícolas, te dirá que un 93%. Solo el 7% se está poniendo en tejados de industrias y de instalaciones de personas. Todo lo demás va a terrenos agrícolas porque el terreno está llanito, porque el terreno está al lado de los tendidos eléctricos, porque encima tenemos agua para poder limpiar las placas solares. No lo van a poner en el desierto. En el desierto les cuesta muy caro. Y la administración aprobando los informes medioambientales. Aquí en Castellón hay 64 proyectos de plantas fotovoltaicas, todos ellos en terrenos agrícolas. O sea que, claro, aquí ha saltado a las noticias el tema de los olivos de Jaén, del Ópera. Claro, luego te metes en las estadísticas del Ministerio de Transición Ecológica y pone que no, que solo en un 0,4% de tierras cultivables, un 0,6%, no recuerdo. Claro, el 0,4% de las tierras cultivables españolas, de todas. Pero tú estás poniendo las fotovoltaicas en terrenos agrícolas, con lo cual no son sostenibles, porque estás quitando árboles. Los olivos están captando 12 toneladas por hectárea al año y los naranjos están captando 24 toneladas de CO2 por año, por hectárea. Es decir, están limpiando el CO2. Si no es el problema el CO2, pues entonces, ¿qué narices estás tú arrancando árboles para poner plantas fotovoltaicas? ¿Dónde está la sostenibilidad? A mí antes me costaba mucho buscar las cifras, ¿sabes, Carmen? Pero ahora me cuesta muy poco. Ahora con la inteligencia artificial es muy sencillo, lo recomiendo. Es verdad que algún dato a lo mejor te lo falsean, es posible, pero no lo hace intencionadamente. La inteligencia artificial lo que hace es mirar los datos que hay por ahí y desde luego ya sabe la inteligencia artificial que hay lugares fiables porque te pone además la fuente. O sea, la inteligencia artificial te está diciendo, la fuente es el Ministerio de Trabajo, la fuente es el Ministerio de Energía, la fuente es el Ministerio de Transición Ecológica. Es que encima te pone la fuente. Yo siempre recomiendo revisar fuentes. Y si. Claro. Es buscar fuentes en buscadores externos. Pero sí, a ver, te agiliza bastante la búsqueda de información. Yo soy algo crítica con las IAs a nivel de, sobre todo. Pero claro, si tú dices la fuente, te pone la fuente allí, pues oye, si es una fuente oficial, lo del 93% es una fuente del Ministerio de Energía. O sea, que no está sacado de cualquier sitio. 93% en terreno agrícola es del Ministerio de Energía. Y luego, además, con el tema de las placas solares, ya no es el hecho de que están instalándolas en zonas que son cultivables, sino que, bueno, está el tema de la polémica con el tipo de energía y el modelo energético que tenemos en España, que luego es inestable y da pie a que se sucedan apagones. Que esa claro. Eso es una realidad, lo están ocultando, pero es que eso es muy simple. Incluso en el Ministerio de Energía hay un gráfico donde se ve perfectamente la cantidad de renovables que había ese día y cómo en un momento determinado, llegado al mediodía, fue creciendo la cantidad de energía por encima de la energía prevista o de la demanda. Es decir, la red tiene que estar equilibrada. Oferta y demanda tienen que ser iguales para que funcione a 50 hercios de frecuencia. Si hay más, digamos, oferta que demanda, pues hay una sobretensión. Esa sobretensión hay que regularla. ¿Cómo? Con las energías que tienen una turbina. Porque esas energías que funcionan con turbinas son capaces de quitarle revoluciones a la turbina y mandar menos energía a la red. Entonces, si tú pones un 77%, como había ese día, de energías renovables y de nuclear había muy poquita y de hidroeléctrica también, pues no fueron capaces de poder compensar esa subida que hubo de calor de las renovables. Y eso nos puede volver a pasar ahora en el verano. Pero incluso al revés, porque si hay una bajada de tensión, también ocurre. Es decir, de momento nosotros tenemos muchas renovables funcionando y nos viene un anticiclón. No hay viento, no funcionan los aerogeneradores. Viene la noche, no hay luz. Y si no tienes suficiente energía nuclear, que las vas a quitar todas, o sea, las 7 nucleares que tenemos, en el 2035 van todas fuera.
progresivamente. Claro, no, nucleares no, gracias, pero coño, es que ¿qué vamos a depender? ¿Del gas de Argelia o del gas ruso? Porque necesitarás una fuente regulable. Tendrás que quemar gas y encima estarás contaminando. Lo que quieren hacer es que dependamos de recursos externos. Claro. Y con la agricultura y el Green Deal sucede básicamente lo mismo. Estamos comentando lo de la estrategia de la granja a la mesa, que limita un montón de recursos, los antibióticos, los fertilizantes, el resto de fitosanitarios que comentabas. Bueno, yo de hecho trabajo en el sector de la regulación química y soy consciente de que cada 2 por 3 están desautorizando sustancias activas que son claves en muchísimos fitosanitarios. Claro, la Unión Europea te dice, sí, esto lo prohibimos porque es mutagénico o tóxico para la reproducción, o el motivo que sea. ¿A qué dosis? Sí, claro. ¿A qué dosis? Porque es que las cosas... Habría que ver la dosis, Víctor. Por una parte habría que ver la dosis y por otra parte habría que ver, bueno, ¿desautorizas esta sustancia activa? Dame una alternativa. Claro. Pero es que el cloro... y que tenga el mismo impacto. El cloro es un veneno y lo tenemos en el agua, porque a la dosis que está en el agua no es dañina para el ser humano. Pero en cambio, en la Primera Guerra Mundial lo utilizaban para matar gente, el cloro. O sea, que quiero decir yo que a qué dosis. Cuando te dicen, no, es que esta sustancia es cancerígena, ¿a qué dosis? Y si te dicen la dosis, será millones de veces por encima de la que nosotros utilizamos. ¿Y en qué tipo de compuesto también? ¿Y en qué tipo de compuesto está el cloro? Pero, claro, es que siempre la Unión Europea hace recaer la responsabilidad de una prohibición que puede tener un impacto gigantesco en la industria, precisamente en los productores, en los agricultores. Y también lo veo mucho en la industria química, que cierran fábricas y plantas químicas enteras porque les han vetado la fabricación de igual la sustancia que más dinero les daba. Incluso sucede hasta con la lejía, que España es un país legiero por excelencia y somos uno de los mayores productores y nos ponen muchísimas trabas para producir este tipo de sustancias. Claro, estas restricciones solo son a Europa. Luego, el impacto tiene sobre todo a la hora de la capacidad competitiva que tienen los agricultores con respecto a países extranjeros, como puede ser Marruecos, y ya se dan casos de mercancías que están pasando con niveles de benzoatos, de fertilizantes clorados que aquí están prohibidos, que dices, vale, ¿cómo puede ser que me estés prohibiendo aquí utilizar ese tipo de sustancias, pero en mercancías extranjeras que provienen de Marruecos, no? Y los están utilizando, producen a un menor precio. Además, me gustaría que también dieses tu opinión sobre la mano de obra barata, porque en esos países utilizan mano de obra barata, más barata que en España, que yo pienso que en España está bastante barata, lamentablemente por las condiciones, y porque muchísimas, sobre todo grandes propietarios de tierra utilizan y recurren, aquí con Fontestat lo vemos, a ese tipo de empleo. Mira, Carmen, para cerrar el tema anterior, porque hay una pregunta que no te he respondido, hay un informe técnico de un órgano científico que es el Centro Común de Investigación, es un órgano científico precisamente para hacer análisis de impacto dentro de la Unión Europea, dentro de la Comisión Europea, y ese análisis de impacto sobre el Green Deal lo que decía es que una cosa muy lógica. Lo que iba a ocasionar esto es una pérdida de competitividad de la agricultura europea. Esa pérdida de competitividad iba a llevar a la ruina a muchos agricultores y ganaderos. Sería sustituido por agricultura externa, que vendrá desde terceros países, que va a venir contaminando con barcos ultracontaminantes y producida en un espacio donde no existe ninguna regla medioambiental. No sé si me he explicado. Con lo cual, la conclusión final era que se iba a contaminar más y se iba a arruinar agricultura y ganadería europea. Si es así, ese informe es científico, el señor Frans Timmermans ese informe lo escondió para que se fueran aprobando las leyes del Green Deal y lo sacó en agosto
cuando los eurodiputados estaban todos de vacaciones. De tal forma que muy pocos eurodiputados se enteraron de la existencia del informe. Ese informe lo tengo yo en mi poder. Lo pedí, lo he conseguido y lo tengo. Bueno, pues la indecencia está en esconder un informe técnico que no convence a tus ideologías y que además está provocando ya en Europa una contaminación más en el globo, porque cada vez nos vienen más las frutas y verduras desde fuera, y estás arruinando la agricultura europea. Y ahora vamos a lo de fuera, efectivamente. Todo eso llegó con los acuerdos comerciales, el General Agreement on Tariff and Trade, el GATT, el famoso GATT, pues en su octava ronda metió a la agricultura. Era reducción, el GATT era para la reducción de aranceles y tarifas en frontera. Bien, pues en la octava ronda metieron a la agricultura y Europa se volcó enseguida en el GATT, pero el Consejo de Europa hizo una resolución en la cual decía que no obstante, cualquier acuerdo que se negociara se tendría siempre en cuenta la preferencia comunitaria. La preferencia comunitaria, para el que no lo sepa, es uno de los 3 principios básicos con los cuales se fundó el mercado único europeo. Una de ellas era precisamente crear el mercado único, la segunda era la solidaridad financiera, financiar el club, y la tercera era la preferencia comunitaria, es decir, que los agricultores del club teníamos preferencia a vender nuestros productos en el mercado. Bien, pues el Consejo de Europa puso es una resolución del Consejo de Europa. Bien, se violó y se empezaron a hacer acuerdos comerciales precisamente con países que tienen un salario mínimo interprofesional muy bajo. Todo el mundo entenderá que entonces sus costes de producción son muy bajos. Y entonces, ¿qué ocurre con las grandes empresas europeas? Que se deslocalizan, se van a producir a esos países, producen allí, nos traen los productos aquí, nos arruinan a nosotros. Pero además también están arruinando al agricultor local, al cual le han quitado la tierra, una tierra que se dedicaba a agricultura de subsistencia y que ahora se dedica a agricultura de exportación. Y eso además es dañino, por ejemplo, en Suazilandia, que es uno de los, yo creo que es el tercer país más pobre del mundo. Suazilandia ahora mismo es un vergel de campos de naranjos que está explotando United, ya no me acuerdo del nombre. Bueno, es igual. Una empresa danesa. United Plantation, que es una empresa danesa. Y que allí, aquel que no trabaja para esa empresa pasa hambre, porque no tiene ya nada que cultivar, no tiene nada para subsistir. Y hay explotación infantil, y hay explotación laboral, y todo eso es lo que nosotros los europeos estamos comprando, los radicales de extremo centro que hemos hablado antes, porque son los que firman estos acuerdos comerciales con Egipto. 97 euros tenía cuando se firmó el acuerdo, ahora creo que son 112 euros de salario mínimo interprofesional. Marruecos, que está sobre los 240 aproximadamente de salario mínimo interprofesional, también se ha firmado un acuerdo comercial con ellos para poner a cero los aranceles de los productos agrícolas marroquíes, que encima Marruecos aprovecha para colar los productos agrícolas del Sáhara, el Sáhara Occidental, que hay una sentencia del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no respetada por el Consejo de Europa, porque sigue manteniendo el acuerdo de Marruecos, a pesar de que la sentencia del TJUE dice que se queda suspendido el acuerdo de Marruecos. ¿Dónde estamos? ¿Es verdad que Europa es una democracia si no está respetando a su Tribunal de Justicia? Con toda Sudáfrica, todos los países de Sudáfrica Meridional, también se ha firmado un acuerdo comercial y ahora se quiere con Mercosur. Mercosur, que es primer exportador mundial de zumos de naranja, por ejemplo. Y entonces toda nuestra industria se va a ir al garete. ¿Alguien ha pensado en ese impacto? ¿Alguien ha pensado en el impacto de que Mercosur es el primer exportador mundial de todo tipo de carnes? Que allí está la primera exportadora mundial, primera empresa exportadora mundial de carne, que es JBS,
que además la cuarta empresa mundial de exportadora de carnes, la quinta y la sexta, que son BRP SA, Marfil Global Food y Minerva Foods, estas empresas están en el top 10 de las exportaciones de carne. Es decir, que nos vamos a quedar sin ganadería. ¿Alguien ha pensado en ese impacto para ratificar Mercosur? España quiere ratificar Mercosur. Y además, pero es que yo es que no sé cómo decirlo. Si es que estos productos vienen contaminando y desde países donde se contamina mucho, precisamente Brasil en el Amazonas está haciendo un expolio tremendo para poner agricultura, está sustituyendo selva por agricultura. ¿Qué nos están hablando estos hipócritas de cambio climático y de reducción de CO2? Aparte de lo que hablábamos antes, de la explotación infantil, de la explotación laboral, de estos salarios bajos, de ese quitarle la tierra a los agricultores locales para quedárselo las grandes empresas, esa deslocalización de nuestras empresas que pagaban impuestos aquí, que creaban puestos de trabajo aquí y que se van fuera. Ya no crean puestos de trabajo aquí ni pagan impuestos aquí. ¿Cómo estamos permitiendo todo esto? Luego dirán que no hay gente que no quiere trabajar en el campo, Víctor. Ya. Bueno, porque el campo, si la gente no lo sabe, la edad media de los agricultores en España es 60 años. Madre. La Comunidad Valenciana es 64 años. Menores de 35 años hay un 3,8%. No hay relevo generacional porque no hay rentabilidad. Luego te dicen, no, es el acceso a la tierra. Pero vamos a ver, si aquí yo puedo alquilar tierras a precio cero, simplemente por llevarla. Sí. Que no hay un problema con el acceso a la tierra. Y te van a hacer una ley de agricultura familiar en la cual te dicen que hay que crear una base de datos de tierras que no están en producción para ir concediéndolas a pequeños agricultores y tal, pero que te da igual. ¿Cómo vas a quitarle la tierra a nadie y dársela a un desconocido 30 años cuando esa persona que es dueña de la tierra a lo mejor dentro de 3, 4 años quiere usarla? ¿O se la vas a dar a las plantas fotovoltaicas para que pongan allí sus plantas fotovoltaicas o sus aerogeneradores? ¿Qué es lo que vas a hacer con esa base de datos de tierras? Cuando resulta que aquí yo a mi vecino le digo que está abandonando, tranquilo, yo te llevo la tierra y barata llevarla, pues me quedo con la producción. Y ya está. Si es que no hay que... el acceso a la tierra es muy sencillo, aparte está barata. Por 1.500, 2.000 euros te compras una anegada de tierra. Además plantada ya de naranjos en plena producción. No hay un problema de acceso a la tierra. Luego dices, no, pero la PAC, vamos a dirigir una parte de la PAC a los agricultores jóvenes. ¿Y por qué? Si es que te da igual, si es que no van a venir porque les des un poquito de PAC, porque les des una limosna, no van a venir por ello. Pero es que la PAC es un cajón y si se lo das a ellos, me lo quitas a mí. No sé si me he explicado. Pero de todas formas yo no quiero PAC, yo quiero rentabilidad. Lo que pasa es que la PAC antes estaba para la producción y para que el consumidor tuviera un acceso a los productos agrícolas a precios más económicos, y hoy te ponen ecoregímenes. Es decir, que hoy cobras PAC si cumples unas normativas medioambientales que ellos se sacan de la manga y que son auténticas locuras. ¿Qué normativas medioambientales a ti como agricultor te imponen? Sobre todo lo de los fertilizantes. Bueno, aparte de eso, que eso no es elegible. O sea, yo los fertilizantes me los prohíben y tenemos un problema enorme para poder exterminar las plagas de ácaros, el cotoné de Sudáfrica, el trip también de Sudáfrica. Es que encima con las importaciones nos vienen las plagas exóticas de fuera y aquí no hay fauna útil que pueda combatir eso, y entonces esto se desarrolla de una bestialidad tremenda.
y a una velocidad tremenda. Pues todo eso tenemos muchas dificultades, nos cuesta mucho dinero combatirlas. Ojo, que nosotros utilizamos mucha fauna útil, pero si no hay fauna útil contra el cotoné de Sudáfrica, por mucho que lo hayan traído también de Sudáfrica, aquí no se ha aclimatado, pues oye, pues tienes un problema, ¿no? Y tendrás que hacerlo con químicos. También hay materiales orgánicos. Dicen, no, es que la agricultura, ¿cómo se llama? La ecológica, pues que es mucho mejor porque tal. Vamos a ver, la agricultura ecológica tiene venenos naturales, pero utiliza venenos. Es que la gente no se entera. Claro que utiliza venenos para combatir las plagas. Si no, las plagas se comen la fruta y la fruta sale feucha. Y nadie compra una fruta fea. Entonces, pues tienen que utilizar venenos orgánicos, aceite, piretrinas naturales, tienen que utilizar hongos, bacterias, en fin, una serie de productos que son dañinos. El azufre, el cobre, son naturales, pero son contaminantes, y posiblemente más que los que se utilizan en agricultura digamos, convencional, que en realidad es una agricultura que utiliza todas las herramientas que tiene en su mano para poder combatir las plagas. Y además somos personas que tenemos la cabeza sobre los hombros y no tiramos los productos fitosanitarios al tuntum sin dosis y sin ninguna norma. Nosotros estamos dirigidos por una serie de agrónomos que nos dicen con qué tenemos que tratar las plagas y en qué dosis, ¿no? Bien. Sí. No sé si querías comentar algo más de esto, Víctor. Me gustaría hacerte... Yo es que me pierdo, según voy hablando, me pierdo. Estoy hablando de una cosa, salto a otra. Pregúntame, Carmen. A mí soy un poco igual. Me gustaría que me hablases un poco de los distribuidores, porque siempre hay cierta polémica con ellos. Por ejemplo, se ven a veces imágenes en redes sociales de gente fotografiando a las etiquetas de los productos, de las fresas o de las naranjas, y luego lees el origen y pone origen Argelia, origen pues cualquier otro país. Y por un lado está eso, y por otro lado también se quejan mucho los agricultores de que imponen unos precios muy bajos a los productores. Vale, te explico todo. El problema de la agricultura es principalmente de estos distribuidores. No exactamente, pero vamos a verlo todo. Vamos a ver, el distribuidor en un libre mercado hay oferta y demanda y él está compitiendo, digamos, con las mismas reglas con otros distribuidores, ¿vale? Una cosa es el libre mercado, justa y libre competencia, otra cosa es el libre comercio, que es totalmente un desequilibrio bestial entre precios y demás. Entonces, hay que saberlo diferenciar, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que es el IPOT, el índice precio-origen-destino, pues la verdad es que ahí la culpa de ese crecimiento que desde que nos lo compran a nosotros hasta que se vende en el supermercado, viene determinado en primer lugar por los impuestos. La gente tiene que saberlo. Hay impuestos por todo. Hay impuestos por el trabajador, hay impuestos por la luz, por la energía, hay impuestos por la caja que lleva el material, hay impuestos en el almacén, hay impuestos en todo, en todo. Y la mayor cantidad de ese incremento son impuestos. La culpa, el Estado, ¿vale? Esa es la primera. La segunda, me hablabas del etiquetado. El etiquetado es un fraude, efectivamente, y está ocurriendo. Pero ya no en Lidl y Mercadona y tal, que también. Es decir, que uno va allí y ve aguacate nacional abajo, y luego arriba pone aguacate del Perú, y dice, bueno, ¿es del Perú o es nacional? ¿Con qué nos quedamos? Nacional del Perú, nacionalmente sí, peruano. Nacional del Perú. Bueno, la cuestión es que efectivamente no hay una seriedad en los supermercados tampoco a la hora de decir que un producto es nacional, y esto se arreglaba fácil con una reglamentación dura al respecto del origen, y que el producto llevara ya no en pequeño origen España, no, una bandera española, una bandera marroquí, una bandera, yo qué sé, sudafricana. O sea, que a la vista vieras exactamente ese producto que narices es. Pero eso, ¿tú crees, Víctor, que aunque pusiesen una bandera, la gente dejaría de comprarlo porque...? No, pero por lo menos ya no se engaña. Y tiene que ser muy
riguroso y tiene que haber inspecciones. Y ahora vamos a las inspecciones que no se hacen, ¿vale? La primera inspección que no se hace es la del puerto. Cuando estuvimos en las manifestaciones del 6F, agricultores gaditanos, compañeros míos, conocidos además, pararon tráilers marroquíes que venían del puerto de Algeciras. Unos 15. De esos 15, 6 que llevaban fresas, aguacates, llevaban tomate, y, en fin, llevaban diversos productos, cebollas. 6 sacaron productos fitosanitarios por encima del límite máximo de residuos. ¿Qué significa eso? El límite máximo de residuos es el límite comercial, no toxicológico, porque ahí hay que dejarlo claro que a nadie se le está envenenando por eso, ¿vale? Porque hay muchos que dicen, nos están envenenando y tal. No, tú que eres química lo sabes que las dosis de LMR son muy bajitas y la dosis, digamos, tóxica está millones de veces por arriba. Pero bueno, es igual. La cuestión es que si no está permitido para mí, tampoco tiene que estar permitido para ellos, ¿vale? Entonces, ese camión no tenía que haber cruzado la frontera y el producto se tenía que haber rechazado y en algunas veces destruido, porque si viene en barco no lo vas a devolver en barco, lo destruyes, ¿vale? Eso es lo que dice la ley, por eso no se hace. Concretamente hay 14 alertas en Marruecos, 14 alertas fitosanitarias en el 2024, cuando solamente esos chavales cogieron 6. No sé si me he explicado. 6 de 15. O sea, si la mitad está viniendo con LMRs por encima, ¿cómo vas a tener solamente 14? No se hacen las inspecciones en frontera. Segunda inspección. Hay una inspección autonómica, que es la de los almacenes. Es decir, llega fruta de Egipto, por ejemplo, naranjas de Egipto, y la compran nuestros comercializadores. Es triste, pero ocurre así. O sea, nosotros tenemos nuestra naranja colgando de los árboles y está llegando naranja de Egipto que la compra Cañamás. Bueno, es igual, no voy a decir nombres porque tampoco sé quién los compra. Bueno, sí lo sé, pero no los voy a decir. La cuestión es que ellos compran esa fruta, ¿vale? Me parece muy bien, es legal, indecente, pero legal. ¿Y qué ocurre? Pues que la Generalitat Valenciana se tiene que preocupar para pasar inspecciones, y hay una ley que les obliga a pasar inspecciones en los almacenes para ver si se están cumpliendo las normas. Y si esa naranja que ha venido de Egipto sale etiquetada como egipcia o sale etiquetada como española. Esas inspecciones tampoco se están pasando. Y lo sabemos de buena tinta porque tuvimos una reunión con el secretario autonómico de Agricultura y le sugerimos que se hicieran esas inspecciones, pero no las están haciendo. Entonces, si no hacemos inspecciones, si no controlamos eso, ¿cómo podemos estar seguros de que un producto es nacional? No lo podemos estar de ninguna de las maneras. Luego la otra pregunta que me decías, que no me acuerdo, hemos abordado. Yo creo que lo has tratado todos. Lo de los distribuidores, es que llevamos... Sí, distribuidores, me habéis hecho dos, la de distribuidores y la otra no recuerdo que bueno, es igual. Sí, si que por un lado compraban a esos países extranjeros y por otro lado imponían unos precios muy bajos a los agricultores. Correcto, lo de los precios. Bueno, pues efectivamente el precio nos viene marcado precisamente por esos países que vienen y traen sus productos a Europa libres de aranceles y de defensas comerciales en general y de cupos. O sea, pueden traer la cantidad que les dé la gana. Entonces, en el momento que a ti te entra esa fruta es la que te está marcando a ti el precio en origen. Porque a mí, mi exportador no me va a comprar la naranja a 40 céntimos si él consigue la naranja egipcia a 35. Yo creo que eso es lógico y que la gente eso lo va a entender. Pues ¿quién marca el precio en el origen? Lo está marcando precisamente el comercio exterior, esos acuerdos comerciales. Nos están marcando todos los productos agrícolas, el precio en origen, en el campo, lo está marcando lo que entra de fuera.
ya para ir finalizando, Víctor, cuéntanos un poco si desde la asociación tenéis planificado alguna movilización. Sé que fue hace un año o hace ya 2 años, hubieron Un año. protestas, un año ya, ¿no? Que se cortaron carreteras. Esas protestas, pues, muy a mi pesar, yo soy de la posición que tenía que haber ido a más. Se acabaron disipando, en mi opinión, porque hubo gente que se aprovechó de las movilizaciones y no supo organizarlas de manera correcta. Y te lo digo, pues, habiendo estado yo presente en ellas, ¿eh? Bien. Que se cortaban carreteras y llegaba el típico representante de no sé qué plataforma y tal y decía, no, he negociado con la Guardia Civil y aquí van a ver, se va a dejar de parar el tráfico cada 20 minutos. Y los camiones continuaban pasando. Te hablo de otros representantes políticos que lo utilizaron para escalar y no les fue mal y para victimizarse mientras le pegaba a la policía. Sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo. En mi canal verás una traición de este hombre a la agricultura nacional, si la buscas. Pues le echaré un vistazo. Sí, lo vas a ver. Eso con respecto al toro de Lidia. Le pillé 5 mentiras, 5, en un único vídeo suyo, 5 mentiras y las explico en el vídeo. O sea, que si ese hombre en un vídeo dice 5 mentiras, ¿cuántas no dirá en un mitin? Pues imagínate. Oye, pues muchas gracias, Víctor, por concedernos esta entrevista, o casi ha sido un Bueno, coloquio. no te he hablado del 6F, no te he hablado de la revolución. Esto. Bueno, Pues, vamos a ver, te lo digo rápidamente y así terminamos. Efectivamente, el 6F fue muy anárquico, venía contagiado de Europa, porque todo esto empezó antes en Europa, con lo cual digamos que el agricultor estaba ya presto a salir, pero yo creo que ya no somos lo que fuimos. Yo ya no me considero pueblo, ni considero pueblo a todo aquel que lucha, porque el pueblo está dormido. El pueblo está dormido. también te digo una cosa, Víctor, que no podía ser una movilización exclusivamente agrícola, y no quiero que la gente piense mal, pero como tú has comentado, la edad media de los agricultores es 60 años, y ser gente de 60 años cascada de trabajar. Y esto no es una crítica, sino ole por ellos que a esa edad deciden manifestarse, pero la capacidad de movilización en el músculo de la mayoría de protestas suele venir de la gente joven. Y hay poca gente joven. Hay poca gente. Entonces, o apoya a la gente joven y apoyan los trabajadores de ciudad y municipios cercanos, o esa protesta no iba a llegar a buen puerto ni... Pues ni mira, me has dado una explicación que ya dejo de decir lo que iba a decir, ¿sabes? Porque es cierto que nos falta gente joven en el campo. Yo, pues, claro, me he convertido en activista, arriesgo, nadie sabe lo que yo arriesgo, por mis circunstancias personales, y ves que la gente está dormida en su casa, que convocas una movilización y no te viene mucha gente, viene muy poca gente, entonces pues no le ves solución. Ves que el pueblo está dormido, por eso digo que no soy pueblo. Mi pueblo es el de la guerra de la independencia, mi pueblo es el de la guerra civil, el de ambos bandos, mi pueblo puede ser el de la conquista de América, pero este no es mi pueblo, porque la gente se ha vuelto mansa, la gente está dormida, y yo, desgraciadamente, ya no creo que vaya a despertar. Entonces, no quiero desmoralizar a nadie, quizá el desmoralizado soy yo, y eso no significa que yo vaya a dejar de seguir luchando. Yo voy a seguir luchando, esperando que efectivamente mi pueblo despierte. Hoy en día mi pueblo está dormido. Oye, pues muchas gracias, Víctor. Yo quiero mandar un mensaje de esperanza, no estoy tan desmoralizada. Creo que, bueno, el pueblo español se las ha visto en situaciones muy malas y ha conseguido salir adelante. Así que nada, esperemos que con la agricultura suceda lo mismo, por muy feas que parezcan las cosas. Muchas gracias por venir, Víctor. Y nada, espero que vuelvas a pasarte por este canal en un futuro. Venga, depende de ti. Muchísimas gracias, Carmen, y un saludo a todos. Gracias. Adiós.